Ahora es un placer siempre recibir a un querido amigo de América Radio y de Buenos Días en Miami. Se trata del politólogo y escritor Julio Schilling, también el director Patria de Martí y por supuesto en este día tan especial, 28 de enero del año 2026, cuando estamos conmemorando el 173 aniversario del natalicio del apóstol, de nuestro apóstol José Martí. Así que Julio, muy buenos días y gracias por acompañarnos en esta mañana y un placer tenerlo específicamente en este día. ¿Cómo está? Pero más bien, Liana, gracias a Dios y gracias a ti por la invitación, sobre todo en un día efectivamente tan especial como el 28 de enero. Y sobre todo en estos momentos, Julio, me gustaría para quizás, hay tantas personas de diferentes países, ¿no?, que nos escuchan a esta hora, que no sepan todavía la importancia, lo que ha significado nuestro apóstol José Martí, sino no solamente para Cuba, sino para toda la región y sobre todo en estos momentos donde quizás veamos más cerca el fin de la dictadura cubana y la figura de José Martí, pues ha sido de alguna manera por la dictadura ha sido cambiada, ¿no?, para las nuevas generaciones. Efectivamente, la figura de José Martí hay que entenderlo como es difícil encontrar un contexto en otro país porque era un hombre de pensamiento, de acción. O sea, por un lado, una mente fuera de lo normal en términos de su inteligencia, de todo lo que fue capaz de escribir en sus 42 años de edad, sino también el hecho de que organizó. O sea, José Martí fue un gran estratega, fue el que pudo coordinar la guerra de independencia, una de las 3 guerras de independencia y muchos otros conspiraciones que hubo para lograr la independencia, la libertad de Cuba, pero fue la guerra definitiva la que logró la independencia. Y fue la figura de José Martí quien la organizó, recaudó los fondos, fue a la guerra físicamente y uno de los pocos próceres de América Latina, de la talla de ser una de las figuras principales del movimiento, que muere en combate. Uh-huh. O sea, él no solo mandó a las personas, o sea, no solo convocó a la guerra, sino fue a participar en la guerra y murió en la guerra a pesar de tener la posibilidad de haberse quedado, que yo creo que son muchos los que estaban a su alrededor que consideraban que hubiera sido mejor que se quedara en el exterior recaudando fondos. Entonces Martí reúne todos estos elementos que lo convierten en una persona, como tú bien mencionas, no solo para Cuba, sino para América Latina, un americanista extraordinario que vivió la mayor parte de su vida en los Estados Unidos. Sin embargo, desde los Estados Unidos se convirtió en la figura más relevante de la nación cubana. La razón por la cual, como tú lo apuntas, y esto es importante recordar, el castrocomunismo buscó en la figura de Martí convertirlo en cómplices. La razón por la cual ha tenido esa necesidad es por la magnitud de la figura de José Martí. Tristemente, eso, al considerarlo el autor intelectual, según lo dice el régimen, que es una difamación total de nuestro apóstol, en efecto ha llevado muchos cubanos, particularmente los jóvenes, los que nacieron y crecieron en cautiverio, a ver la figura de José Martí de manera sospechosa, o sea, con dudas, por culpa de la dictadura comunista de Cuba. Esto es parte de la tarea que queda por delante. Pero lo que es asombroso es la relevancia, Liana, que tiene José Martí hasta nuestros días, porque luchó por la independencia de una república que pudiera abrazar los valores
plenos de una sociedad abierta y libre, pero a la misma vez entender la necesidad de tener una sociedad próspera, una sociedad donde hubiera fluidez económica, y entendiendo las diferencias de idiosincrasia entre el país donde él vivió la mayor parte de su vida, y eso es los Estados Unidos. Y los que hemos crecido y vivimos en la nación cubana, en el exterior, sobre todo va en los Estados Unidos, entendemos ese sentido. O sea, vivimos nosotros en Cuba a pesar de que estamos viviendo en el exterior. Bueno, lo mismo le sucedió a Martí. Entonces, claro, viendo esas diferencias, siempre abogó por la necesidad de que Cuba fuera libre. Y en estos momentos que estamos viendo estos movimientos de los Estados Unidos, cosa que celebramos, o sea, movimientos hacia la promoción de un cambio de régimen en Cuba, eso se aplaude, entendiendo de que los factores geopolíticos e internacionales siempre han sido determinantes en procesos históricos como la independencia de América del Sur, por ejemplo, que no se puede separar de la guerra entre Francia y España, la ayuda que recibió los Estados Unidos en su guerra contra Gran Bretaña de Francia, que pagó la mayor parte de sus armamentos, incluso militarmente cooperó. O sea, este fenómeno, podemos seguir los ejemplos, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, todo esto es parte de la realidad de cómo se mueve el mundo. Entonces, por un lado, celebramos estos pasos que los Estados Unidos está tomando en defensa de su propia seguridad nacional, de buscar el fin del castrocomunismo. Sin embargo, la respuesta... Que comenzó con la captura del narcodictador Maduro, ¿no? Correcto, correcto, porque es que esto es una campaña, un cambio de política de Estado de la nación norteamericana en cuanto a América Latina, algo también que es noticia bienvenida, porque por muchos años, demasiados años, América Latina, los Estados Unidos no le daban la prioridad. Entonces, esto es un cambio para revertir el socialismo en el continente, ya que está tan emblemáticamente unido al narcotráfico, y se entiende que Cuba comunista es su base. Ahora, muchos cubanos, particularmente en la isla, pues precisamente como el comunismo cubano se ha encargado tanto de decir que la culpa de todos sus fracasos es de los Estados Unidos, no del propio sistema que ellos sostienen, pues entonces muchos cubanos ven, bueno, vamos al otro polo y ser parte de convertirnos en un estado de la Unión Norteamericana. Sin embargo, eso no es la solución, no es lo que José Martí hubiera querido. Cuba libre, soberana y democrática puede tener una relación cercana, saludable con los Estados Unidos, claro, particularmente por el hecho de que la nación cubana en el exilio por tantos años, igual que en la época de Martí, vivió en los Estados Unidos. Eso es algo natural que ocurra, pero muy diferente a convertirse en una estrella más en la bandera norteamericana. Y la figura de Martí pues tiene esa relevancia, que vio las virtudes de los Estados Unidos, pero entendía claramente de que Cuba debía y tenía que ser para los cubanos, haciendo eco de lo que pensaba Padre Varela y esencialmente la mayor parte de nuestros próceres. ¿Cree que es la primera vez que estamos más cerca del fin de la dictadura cubana con los pasos que está dando el gobierno de los Estados Unidos a raíz de la captura de Maduro? ¿Cree que es factible ciertamente? Te diría que no estamos en una posición tan cerca desde la invasión de Bahía de Cochinos y lo que fue la traición del presidente John F. Kennedy a los cubanos que estaban, todo el diseño era contando con un apoyo aéreo. Eso fue, o sea, él nunca se concibió esa operación militar sin el apoyo aéreo, y a última hora esa deserción, ese abandono de ese apoyo, pues en un momento en que estaba vulnerable la dictadura castrista, porque habían guerrillas dentro de Cuba,
había una gran oposición organizada aún todavía en Cuba. Entonces, no hemos tenido una oportunidad tan grande hasta este momento. Podemos decir que cuando el 11 de julio se asomó otra oportunidad, pero la administración en ese momento... Pero sin esa ayuda internacional, claro. No, en vez de precisamente tomar estas medidas para proteger a los cubanos que habían salido, tomó todo lo contrario, o sea, no aceptó las válvulas de escape del régimen en cuanto de abrir las puertas de salida del país, y se acomodó a los diseños del castrocomunismo. Entonces sí, podemos decir que esta es la vez que más estamos próximas desde Bahía de Cochinos, por la sencilla razón de que ya no hay una Unión Soviética, ya no hay una potencia extranjera que está dispuesta a ayudar al castrismo. El dinero del narcotráfico básicamente está muy limitado en poder llegar a Cuba comunista. El petróleo venezolano, otro sostén, está paralizado por el verdadero bloqueo, no el bloqueo de mentirita que el castrismo dice que existe sobre Cuba. Ahora sí hay un bloqueo en cuanto a ese dinero. La mano de obra neoesclavista del castrismo también se ha estancado. Solamente regímenes y países con gobiernos que comparten y la ideología, como el México bajo la presidenta Sheinbaum, Colombia, están dispuestos a acceder a las presiones de La Habana para poder buscar un salvavidas. Así que podemos decir que la tormenta perfecta se está formando en vías de liberación. Y en este mismo momento que estamos hablando, los Estados Unidos está buscando imitar lo que ocurrió en Venezuela, en Cuba, y hay que entender de que lo que ocurrió en Venezuela, nosotros vimos la manifestación el 3 de enero, pero esto era algo que se estaba gestando desde hace mucho tiempo. Correcto, y eso es lo que está ocurriendo. Y no se esperaba que fuera tan rápido, quizás fue un asombro, ¿no? Que comenzando el 2026, pues, se produjera esta captura del dictador Maduro, ¿no? Totalmente. Y recordamos cuáles eran, o sea, las voces que estaban contrarias a la presencia de los Estados Unidos en el Golfo de México, que decían, o sea, visualizando una mega invasión, como si estuvieran haciendo un desembarco, ¿no verdad?, estilo Segunda Guerra Mundial, y no hizo falta, o sea, la tecnología logró poder evitar todo esto porque quedaron derrotados las fuerzas chinas, las fuerzas rusas, las fuerzas iraníes y la inteligencia castrista, porque el gran éxito no solo es por la superioridad tecnológica y bélica de los Estados Unidos por un amplio margen, porque allí se estaban lidiando con varias potencias grandes, China y Rusia, y burlaron totalmente esa capacitación, sino la inteligencia castrista, que se autogloriaba de ser una potencia grande y por años encargado de la seguridad de la colonia venezolana, fue burlada porque fue penetrada, igual que fue penetrado las Fuerzas Armadas venezolanas. Quiere decir que eso que hemos visto está ocurriendo en Cuba y es la razón por la cual el régimen dictatorial en La Habana tiene razones de sobra para estar muy alarmados. Preocupados y asustados. Pero bueno, la situación que está enfrentando el pueblo cubano, Julio, vemos cómo se ha disparado el precio de la gasolina en Cuba, la crisis energética este fin de semana precisamente, pues un gran % sin electricidad tuvieron a lo largo de toda Cuba. ¿Cómo el pueblo cubano estaría enfrentando estas presiones? Bueno, mira, si miramos la estrategia de los Estados Unidos en Venezuela, tal vez podemos comprender por qué todo no es exactamente como los demócratas del mundo quisiéramos. Y eso es, han buscado la vía de que el régimen chavista, en el caso específico de Venezuela, se vaya autodestruyendo. Ese es el primer paso. El segundo paso es un desarrollo económico para aliviar la situación precaria en Venezuela, que Cuba pues tiene condiciones muy particular, probablemente peor.
diría yo. Y la tercera es ya la democratización, o sea, elecciones verdaderas, competitivas y abiertas, supervisadas por los Estados Unidos, y ahí entonces es cuando ya Venezuela entra en la era democrática. Eso para Cuba podría ser un curso factible, porque de lo contrario, tanto en Venezuela como Cuba, si de pronto descabezan a la dictadura y se traslada la oposición sin tropas de ocupación estadounidenses, se corre riesgo de no solo una guerra civil, sino una guerra entre las propias Fuerzas Armadas, a no ser que se tuviera un control. O sea, que lo que viéramos fue un golpe de Estado desde adentro y que esa fuerza pues tiene control y está dispuesta a iniciar la democratización al momento. Pero es lo que tú dices, se encuentra una Cuba destruida. Entonces, la presión que tiene un régimen, aunque fuera un régimen democrático de manera inmediata, de poder sobreponerse de esa crisis que ha sido, y siempre tenemos que tener presente, inducida 100% políticamente por el comunismo cubano, es un gran reto. Y los Estados Unidos, para evitar de tener que tener tropas de ocupación, para evitar una crisis humanitaria ante el semejante colapso, pues probablemente tiene en su imaginación algo parecido a lo que están hablando en Venezuela. Pero la meta final es la democratización, y siempre tenemos que recordar que cuando eso llega, para que no haya confusión, aquí no estamos hablando de borrón y cuenta nueva. Claro. Un gobierno cubano democrático, igual que un gobierno democrático venezolano, debería ya en etapa democrática implementar la justicia transicional, proceso de descomunización y una rendición de cuentas por lo que ocurrió, para verdaderamente sanar todo el mal que se ha hecho en Cuba por más de 67 años y la reconstrucción en Cuba, si es difícil en Venezuela, en Cuba sería el doble, ¿no? Y ya muchas personas, como están viendo el actuar como ha pasado en Venezuela, muchas personas pues están pensando quién podría ser la Delcy Rodríguez en Cuba o el Delcy Rodríguez en Cuba, ¿no? Para llevar este proceso de transición. Bueno, fíjate que recordemos el 11 de julio otra vez, que fue una de las cosas que ocurrió casi inmediatamente. Bueno, la muerte de más de 2 docenas de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y de la comunidad de inteligencia que de pronto murieron. Uh-huh. El régimen decía por coronavirus, que otro se murió por accidentes, qué sé yo, se cayó en la bañadera. O sea, todo ese tipo de cosas que nos deja ver que es muy probable que la contrainteligencia haya detectado algún pulso de insatisfacción con la manera que el castrocomunismo estaba llevando a cabo la represión por lo del 11 de julio, y al hacer esas expresiones pues probablemente les costó la vida precisamente por el temor a un golpe de Estado, una revolución de palacio, que sería la forma más eficiente para salir de ese mal. En Venezuela eso está ocurriendo, pero de una manera no con la violencia. O sea, estamos viendo aviones salir de Caracas, por ejemplo, con castristas. Pronto vamos a ver chinos también saliendo, rusos. Todo esto es parte de el proceso. De no ser así, pues los Estados Unidos probablemente tomaría otra segunda medida contra esa alta esfera. Ahora, hay dentro de Cuba, como tú bien preguntaste, una figura de Delcy Rodríguez. Pienso que sí, que la debe haber, y ya no estamos hablando si de verdad esa persona lo estaría haciendo por un verdadero compromiso con la democracia o simplemente puro interés. Lo más importante es salir del régimen. Claro. Y en eso es lo que se está buscando en este momento, y que se debe de entender que yo creo que determinadas capas del poder chavista en Venezuela se han entendido de que tienen que empezar a limpiar su pasado criminal
y tienen la mejor oportunidad de evitar tener que pagar por crímenes de lesa humanidad si de alguna manera pues se involucran en el proceso de desmontarlo y demuestran un entusiasmo para hacer eso. Yo creo que eso es lo que está buscando el castrismo, porque la realidad es que mantener un régimen represor, o sea, la miseria que abunda en Cuba, igual que la miseria que abunda en Venezuela. Venezuela tiene petróleo, ¿no es verdad? Y sin embargo, para los venezolanos el petróleo es una cosa que está en mayor escasez. Quiere decir que la política es lo que un país tan rico como Venezuela, ¿no? Y la pobreza que vive su gente. Correcto. Entonces eso es lo que no se puede mantener. Ejercer el terrorismo de Estado tiene un costo muy elevado. Entonces, cuando no hay ya los recursos, más allá de que Gaesa tiene sus reservas en determinados bancos, eso también es medio complicado. Ya no pueden contar con los bancos rusos, por ejemplo, al nivel que lo hacían antes de la invasión de Putin a Ucrania. Entonces, se le ha unido todas las condiciones desfavorables para el comunismo cubano, pero muy favorables para la libertad. Bueno, muchísimas gracias. De verdad que es un placer poder contar con sus conocimientos. Julio Schilling, politólogo, escritor, también columnista de medios, el director de Patria de Martí, que siempre tiene importantes foros, importantes debates junto a otras importantes personalidades de nuestra comunidad. Y es un placer, sobre todo en un día como hoy, 28 de enero, donde estamos conmemorando el 173 aniversario del natalicio de nuestro José Martí, que ha estado con nosotros, así que siempre es un placer y sabe que las puertas de Buenos Días Miami siempre están abiertas para usted. Gracias a ti, Liliana, por la invitación y siempre es un placer. Igual, gracias.